A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Muy contenta de poder acompañarlos hoy, jueves 15 de abril. Estamos aquí a esta hora, siempre bien dispuestos a poder de una manera generar espacios de reflexión sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con la psicología y esta tarea que tenemos de ser cada vez mejores ciudadanos. Empezamos como siempre agradeciendo a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus casas, a sus radios, a sus dispositivos digitales a esta hora. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Carla Son en la producción amable de este espacio, Gregorio González en los controles y a ustedes, por supuesto ustedes que son los mejores invitados y por supuesto quienes de alguna manera queremos pues convocar en toda esta conversación. Les recordamos como siempre que nos pueden ubicar en todas las plataformas digitales por rcr750.com, en Twitter e Instagram @rcr750, en el Facebook del programa Psicología y Ciudadanía y por supuesto en mis redes personales, en Instagram marirami.sic y en Twitter marirami_sic. Tenemos hoy un tema en esto de conocer todo este trabajo creativo que está detrás de la gente que hace todo un trabajo de reflexión y lo puede de alguna manera publicar con la ayuda siempre de algunos amigos. Tenemos hoy un tema y un libro interesantísimo y valiosísimo. La editorial Rabat acaba de publicar Tortura, Esclavitud Sexual e Impunidad. Esclavitud Sexual e Impunidad. Ese es el título de nuestro programa de hoy. Este libro, que además tiene una serie de particularidades importantísimas que ya las vamos a conocer, recoge la historia de Linda Loaiza. Una historia que seguramente este nombre a ustedes les es sumamente familiar, conocido, por todo lo que esta mujer tuvo que vivir. Pero además Linda, una de las particularidades, ya les voy a hablar de todo lo que Linda ha hecho en ese sentido, además de ofrecer su testimonio, ahora ofrece su experticia como defensora de derechos humanos. Todo esto al lado de una pluma brillante, además otra mujer comprometida con todo este proceso y con todo este trabajo con la mujer, que es Luisa Kieslinger. Déjenme presentarles a las dos de manera formal. Linda Loaiza López es merideña. Ella es, y así se define, sobreviviente de violencia de género y víctima de múltiples violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Además es abogada y realizó una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC. Fíjense, nada más y nada menos, una de las autoras que además es protagonista de este libro. Y Luisa Kieslinger, internacionalista, caraqueña, magíster en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella además es activista de los derechos de las mujeres, investigadora, consultora, escritora, solidaria. Ha trabajado para diversas organizaciones dentro y fuera de nuestro país, como LUFPA, Voces Vitales, ABESA, organización amiga de este programa, y además es fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Línea, que tienen una excelente campaña en estos tiempos por los derechos de las mujeres en tiempo de pandemia. En este momento nos acompaña para conversar sobre este testimonio, pero además toda una lección que debemos de alguna manera como ciudadanas, como ciudadanos conocer y difundir, nuestra querida abogada,
mujer solidaria, feminista, Linda Loaiza. Bienvenida, Linda. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias a ti, Linda. Gracias a ti, que caramba, pues haciendo un espacio en todo este trabajo que estás haciendo, nos puedes dedicar este tiempo. Linda, fíjate, tortura, esclavitud sexual e impunidad. Insisto en que recoge, ¿verdad? Todo lo que es una historia, es tu testimonio sobre todo lo que tú tuviste que vivir lamentablemente en materia de ese suceso, ese secuestro que además te condujo a tanto dolor y a tanta pérdida. Y hay una cantidad de procesos emocionales que en este libro están descritos infinitamente de manera significativa. Yo quiero de verdad honrarte públicamente porque tú prestas no solamente tu testimonio, que ya es el sustrato del libro, sino que además que pareciera que es tu testimonio, la pluma es como un híbrido entre ustedes dos, entre Luisa y tú, que construyen esta narrativa que yo quiero adelantar para dejarte hablar, caramba, que es tremendamente apasionante, y esto puede sonar durísimo por el tema, pero es que está escrito, está recogido de una manera impecable, donde es posible casi sentir que hablas tú. Y eso es lo que yo quiero ahora, Linda. Más allá de la historia que está recogida en el libro y que evidentemente es nuestro deber ciudadano como mujeres y como hombres leer este libro, yo quisiera de alguna manera en este proceso que tú estás llevando adelante, que nos cuentes la significación de esta obra de tu mano y de la mano de Luisa para ti en estos momentos. Gracias. Bueno, Doble Crimen es el título principal del libro. Tortura, esclavitud sexual e impunidad es un subtítulo. Y Doble Crimen nace, bueno, después de 20 años que he tenido en la búsqueda de justicia, la cual no se ha detenido, y en virtud de que no existía un documento donde tuviera plasmado mi testimonio desde mi experiencia, desde mi parte como víctima, desde la perspectiva como una sobreviviente a la violencia de género, yo había tenido en proyecto en mente, siempre escribía un libro porque sobre mi testimonio, sobre todo para ayudar y promover el tema de los derechos de las mujeres. Pues había muchas personas que se referían a mi historia de una forma como a ellos les parecía o como les convenía en su oportunidad, pero nunca había estado escrita desde mi punto de vista donde mi voz fuera considerada y de alguna manera digna, escuchada dignamente. Pero bueno, un día la vida me juntó junto a Luisa. Ella me planteó el proyecto, me pareció interesante como lo es y como resultó arduamente, de la mano días, noches, madrugadas, a toda hora. Fue muy importante para mí contar con la parte de Luisa, con su experiencia y con su trabajo. Claro. Yo no lo hubiera logrado si no hubiera sido por esa parte de ella, quizás como víctima, como sobreviviente, activa en esta lucha, no hubiera plasmado con esa objetividad eso, porque por supuesto todos estos años he tenido un sinfín o una confusión en todo este tema de emociones que era imposible que yo pudiera llevar mi historia de esta manera como se ha hecho en el libro o como lo hizo Luisa Kieslinger en el libro Doble Crimen. Por supuesto,
es un libro donde no hay amarillismo, no hay morbo. Es un libro donde cualquier persona de la sociedad venezolana e internacional puede leerlo, donde además es educativo, orientador, es la memoria histórica de lo que ocurre con relación a los derechos de las mujeres y sobre todo cuando acuden a buscar justicia ante las instituciones. Recordemos que además de víctimas, pues yo he sido reiteradamente o sistemáticamente revictimizada por las instituciones del sistema. Pues nuestro objetivo era llevar a la objetivo a la sociedad, promover que esos derechos de las mujeres y niñas que tanto lo necesitan. Algo nuevo, esto viene ocurriendo, que debemos tomarlo, que debemos convertirlo como el discurso y la lucha diaria por la garantía y por el respeto de nuestros derechos humanos. Sí. Además, señalar la lucha que he dado durante estos 20 años ante diferentes instituciones a nivel nacional, la cual no se ha alcanzado. Sí, mi querida Linda, fíjate, tú describes una cosa que es fundamental y que para cualquier lector, sí, y sobre todo en estas temáticas es clave, ¿no? Tú decías bien, fíjate, doble crimen. El título del libro además es contundente. Para mí de alguna manera recoge algo mucho más que un doble crimen, ¿no? Porque solamente el hecho de la tortura, la esclavitud sexual, la impunidad, ahí ya encontramos más de dos crímenes, ¿sí? Contra las mujeres, contra la sociedad, contra tu persona, podemos hablar de ¿aló? Ajá, te escucho. Entonces, te decía que una de las cosas podíamos importantes... hablar de muchos crímenes, sin embargo, no. Te comentaba entonces... ¿Aló? Ajá, ok. Sí, es que debo advertirle a la audiencia que este programa tiene además encima una gran carga, porque bueno, estamos teniendo como mucha gente en el país problemas de electricidad, y entonces quizás esto es lo que ustedes están escuchando, querida audiencia, la diferencia. Pero fíjate, tratando de salvar ese inconveniente, decía que una de las cosas importantes es que en este libro, este testimonio que les tomó a ustedes muchísimas horas, tal cual lo se describe aquí, y eso es una cosa que quiero de alguna manera precisar. Muchísimas horas para reconstruir los hechos, todo esto tiene una característica: no hay en ningún momento, como tú lo decías, una nota no solamente amarilla, exagerada, que se preste a a esta cosa que tú bien mencionabas, que es la lamentable morbosidad que en estos casos se puede de alguna manera despertar. Es un libro, por eso yo decía, es un testimonio impecablemente contado, y esto incluye toda la madeja emocional que tú has tenido de alguna manera que manejar durante todos estos años, y por supuesto está descrita de esa manera. Ese es el valor fundamental para mí de este libro. Cómo tú pudiste, siendo además, como tú te defines, una víctima, una sobreviviente, pudiste, por supuesto que se te ha tomado un gran esfuerzo, contar tu historia de esta manera para que fuese recogida así. Porque esto tiene mucho que ver por supuesto, con esa alquimia que entre ustedes dos se dio, entre Luisa y tú. Siento que este libro, además, como tú bien lo decías, es educativo, pero sobre todo, es lo que muchos de todos los que estamos trabajando en estos temas decimos: la única manera de evitar que estas historias se repitan, a sabiendas que están pasando cosas muy terribles, es contarlas.
y creo que ese es el gran para mí acierto de este libro, Doble crimen, tortura, esclavitud sexual e impunidad. Fíjate, Linda, hay una cosa que me parece importante a lo largo del libro, acotar, y tú lo decías. ¿Cómo fue este proceso? Ustedes describen y mencionan que son más de 100 horas de conversación. Yo estoy segura que ustedes se quedaron cortas cuando hablan de 100 horas. Pero me parecería interesante que la gente pudiera entender cuál fue ese proceso, qué tuvo que pasar en Linda Loaiza para que Linda pudiera cumplir ese anhelo de contar su historia de una manera útil, de una manera asertiva para otras mujeres, para evitar que otras mujeres puedan pasar por esto. Por supuesto que hubo mucho profesionalismo, mucha empatía. Luisa fue o ha sido muy respetuosa al escuchar mi historia. Está bastante documentada, tengo mi historia bastante documentada y eso nos facilitó el proceso. Por supuesto, la parte de documentación fue como lo menos tedioso para mí, pero sí, hubo entrevistas largas, traté de explicar, algunas veces me iba como más para la parte legal, pero bueno, ella siempre mantuvo como que el objetivo y buscamos de alguna manera no mezclar o no incluir tantos argumentos jurídicos para que de alguna manera la sociedad en general entenderlo de la mejor manera posible, sin jergas jurídicas, pero por supuesto contando todos los hechos ahí ocurridos. Sí, pues yo creo que las 100 horas se quedaron cortas, pudo haber más, además. Hubo encuentros vía telefónica, personales. Fue mucho tiempo. Para mí lo más tedioso fue leer los borradores. Yo también tuve un proceso de apoyo. Claro. Bueno, yo durante todo este tiempo, a 20 años, yo he tenido tratamiento psicológico y psiquiátrico en algunas oportunidades, las cuales no he abandonado. Y bueno, durante este proceso de la escritura del libro también lo he tenido, tuve momentos muy difíciles, pero bueno, creo que todo superado al obtener este resultado. Siempre pues el objetivo era obtener un resultado de ese trabajo y bueno, aquí lo tenemos Doble crimen, un testimonio con el cual espero pues contribuir en favor de los derechos de todas las personas y especialmente a las mujeres y las niñas que actualmente pues son los más vulnerables en la sociedad en general. Sí, pues Doble crimen, esperamos enviar un mensaje, seguir enviando un mensaje positivo a la sociedad. Sí, creo mi querida Luisa, que eso que acabas de decir Linda, tiene infinito valor. Fíjate algo importante, ¿no? Este libro, además, es una perfecta demostración de lo que los psicólogos y los psiquiatras y toda la gente que trabajamos en estas áreas mencionamos o describimos cuando hablamos de las respuestas resilientes, ¿no? Este libro se queda, digamos, nos muestra este trabajo, porque la resiliencia no es algo que se da solo, la resiliencia no es algo que brota de mí, la resiliencia es una decisión también que hay que encarar con mucho dolor, como lo que uno puede apreciar cuando lee este libro, ¿sí? Solamente cuando usted, querido lector, querida audiencia, tiene enfrente el libro y tiene el índice y usted puede ver los nombres de los capítulos, usted puede entender, puede sentir con sus ojos de alguna manera todo de lo que estamos hablando. Entonces yo siento, Linda, que
cuando tú hablas y cuando tú nos muestras esta obra, esta obra de ustedes dos, es una demostración de cómo convertir, insisto, un hecho difícil, duro, que además no fue un hecho de un día, fueron mucho tiempo, porque además no solamente fue el tiempo que duró tu cautiverio, sino además todo lo que luego y a continuación se produjo, y como tú bien dices, que te condujo a un proceso y que felizmente no abandonas, un proceso de revisión personal, psicológico constante. Yo siento que es tener en las manos la oportunidad de qué puedo hacer con una historia ingrata, dolorosa, terrible que viví. ¿Cómo puedo hacer de esto un proceso poderoso, positivo, educativo, formativo y sobre todo de ayuda, que no tiene nada que ver con la autoayuda, ¿ok? Para que la audiencia lo tenga claro, de ayuda efectiva y solidaria en estos casos. Entonces creo que allí ya tenemos un contingente de cosas, de valores importantes, pero además tú eres abogada ahora. Tú hiciste de esto no solamente esta causa, ¿sí?, que está retratada en el libro, mi querida Linda, sino que además tú eres abogada y eres defensora de derechos humanos, concretamente de las mujeres. ¿Tú no podrías hablar de esa experiencia tuya apoyando a otras mujeres que sin duda te han consultado, te han buscado, se han apoyado en ti? Bien, creo que perdí un poco. Sí, te decía, si quizás podrías ilustrarnos un poco cómo es esa Linda abogada, Volví. autora de este libro. Pero quisiéramos oír también a la Linda abogada, a la Linda defensora de derechos humanos de las mujeres en este trabajo. Bueno, mi invitación, aunque te perdí un poco, no tengo clara tu pregunta, puedo decir que como abogada, bueno, realmente para mí estudiar derecho ha sido una herramienta bastante importante, que la he tomado como una herramienta pues en defensa propia y en defensa de muchas mujeres y muchas personas quienes han acudido a mí. En el proceso de la búsqueda de justicia he podido escuchar muchos testimonios de impunidad, he dicho muchas injusticias que he podido ver, y eso me llevó a tomar esta decisión, la cual pues confieso que ha sido una gran decisión que he tomado. Y mi reconocimiento, en principio, bueno, a las mujeres a buscar ayuda, a no dejarse invadir quizás por el miedo. Comprendo que todas las personas no tenemos el mismo alcance, pero sí lo importante es buscar ayuda, acudir a personas especializadas que puedan entender, que conozcan de la historia, y de alguna manera pues siempre hay que denunciar. No podemos ocultar que estos delitos, que estos crímenes se cometen contra las mujeres. Tenemos que acudir a las autoridades, tenemos que denunciar, tenemos que buscar ayuda, tenemos que de alguna manera restablecer y salir. Si alguna mujer, alguna persona, adolescente, niña, igual está sufriendo cualquier tipo de violencia, igual debe salir y, por supuesto, actuar, buscar ayuda. Siempre habrá una persona que escuche, siempre habrá un profesional que pueda ayudarte. Ahorita, por ejemplo, hay muchos servicios de ayuda gratuita, psicológica, psicolegal, los cuales son importantes en estos momentos que la violencia contra la mujer se ha agravado, porque con el tema de estar en esta pandemia encerrado en sus hogares, las mujeres están muchas veces 24 horas con su agresor, y
eso ha acelerado el tema de la violencia contra la mujer y allí vemos el incremento de los femicidios. Uh-huh. Femicidios, episodios depresivos importantes, pérdida de la esperanza, suicidio, desgano, todo lo que es la somatización que esto genera y por supuesto el daño mayor para todas nosotras, como el suicidio. El suicidio de mujeres tiene todos estos componentes que tú describes. Yo creo que es fundamental lo que tú estás mencionando, Linda. Tú hacías una frase al principio, y aunque no oíste mi pregunta, creo que mejor imposible. Básicamente esta invitación que haces era el sentido, ¿no? Ahora ya como mujer abogada, profesional, que no se separa de la mujer persona, pero que qué importante es esto que tú dices cuando puntualizas, cuando dices, caramba, no dejarse someter por el miedo. ¿No? El miedo es una emoción maravillosa que nos somete. El miedo nunca va a dejar de estar, nunca va a dejar de estar, solo que debemos saber manejarlo, debemos buscar ayuda para cómo socavar ese miedo y no dejar que él nos socave. Ese es el gran poder de cómo dominar o cómo salir de ese miedo. Por supuesto que nunca va a dejar de existir, pero hay formas de salir adelante sin que eso sea el obstáculo para buscar ayuda, para denunciar, para hablar, muy importante, tomar la voz. Quizás no es que salgan y cuenten. Bueno, Linda, el tiempo en radio es como es y además ha estado complicado. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a revisar otro de los crímenes que está presente allí, al cual creo que es importante que la audiencia conozca, y es el de la impunidad. Tú lo dijiste muy bien, tú en todo esto has sido absolutamente revictimizada muchas veces, pero ¿cómo mira Linda Loaiza en este momento la impunidad sobre su caso y por supuesto sobre el de otras muchas mujeres? Es creo que va a ser interesante que lo podamos tratar al regreso del corte, ¿te parece? Y ustedes, querida audiencia, por favor, no se muevan de allí, disculpen tanta interrupción, pero aquí estamos, reflexionando sobre este tema tan importante y que debemos, por supuesto, tener en cuenta. Conversamos con Linda Loaiza, autora de Doble Crimen, Tortura, Esclavitud, Sexual e Impunidad, junto a Luisa Kinslinger, y así que no se muevan de allí y ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos. Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural
que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Querida audiencia, aquí estamos, como les decía, antes de ir al corte, con Linda Loaiza. Doble crimen, tortura, esclavitud sexual e impunidad. Junto con Luisa Kissinger han recogido en este libro, ¿verdad?, de 205 páginas, 207 páginas, ¿sí? Han recogido y han hecho un trabajo impecable para no solo reconstruir una historia que está bien contada, pero además está plagada de momentos difíciles y de momentos muy dolorosos desde el punto de vista emociones que Linda nos contaba, que esconden ese propio miedo que tenemos. Es como que si el miedo no sirviera para advertirnos que algo está pasando y no es adecuado, no es lo que debe pasar. Entonces, Linda nos decía, hay que buscar ayuda profesional y ayuda seria para aprender a manejar el miedo. Ella muy enfáticamente nos mencionaba, el miedo siempre está. El miedo es una emoción humana, legítima, es una advertencia, ¿sí? Pero hay que aprenderla a manejar. Si Linda nos está escuchando ahora, sería como interesante que retomáramos justamente esto, Linda, la impunidad. Este lamentable crimen que se comete con estas mujeres y con estos casos de mujeres que son víctimas de violencia. ¿Qué nos puedes contar? La impunidad, porque ustedes dirán, estimado audiencia, porque Marisol insiste en la impunidad. Bueno, porque es que la impunidad es la confirmación de que no solo la sociedad, sino que este sistema no termina de, vamos a ser amables, no termina de entender de qué se trata el problema tan serio de violencia de género. Y ojalá ustedes puedan darle sentido a estas palabras. Pareciera que los temas de violencia de género son temas íntimos solamente. Son temas de la puerta de la casa para adentro. Ocurren entre un hombre y una mujer, supuestamente. Estamos hablando de todo lo que es la imaginería nuestra, ¿no? Todo lo que se dice en relación a esto. Y lamentablemente no es así. La violencia de género es un problema social, es un problema político, si entendemos la política como el arte de la convivencia, como las maneras como nos relacionamos los hombres y las mujeres. Porque independientemente de la condición sexual, es política el cómo vivimos. Tenemos de nuevo a nuestra querida Linda Loaiza, y la pregunta que dejé en el aire por allá, o más que pregunta, Linda, la invitación es la impunidad, Linda.
ese otro crimen que es un crimen, fíjate, de la sociedad, pero es un crimen político, un crimen del sistema. ¿Cómo lo ves tú qué está pasando con tu caso y cómo lo ves tú en estos momentos? Como mujer, como sobreviviente a tantas injusticias, delitos y crímenes cometidos en mi contra, la impunidad para mí es el peor mal que puede tener una sociedad, porque la impunidad, esa simple palabra, lleva detrás un nido de muchas aristas, de cómplices, yo lo llamo la sociedad de cómplices, retardan, niegan ese derecho al acceso a la justicia. Uh-huh. La impunidad para mí es parte de un crimen, también es una tortura. Allí uh-huh. el libro Doble Crimen se refiere a eso, a los crímenes que se cometieron en mi contra y también el crimen que cometió el Estado al no garantizarme el derecho a la Constitución y las normas internacionales a las cuales el Estado está obligado desde hace mucho tiempo. Pues el Estado tiene el compromiso y el deber de realizar las debidas diligencias para prevenir, investigar y sancionar las violencias que se cometen contra las mujeres. Fallan. Podemos hablar entonces, las personas que acuden de brindar uh-huh. justicia tienen obstáculos, como bien lo describe el libro Doble Crimen. Entonces, la revictimización son los obstáculos que se tienen en el camino en la búsqueda del acceso a la justicia. Y esos obstáculos para lograr ese acceso a la justicia va respaldada de esa impunidad que a su vez es lo que tanto afecta a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en general. Lo básico es buscar garantizar o que se les garantice a las mujeres el derecho, el acceso a la justicia sin revictimización. Eso es lo más importante en esta sociedad para construir realmente un país. En ese sentido, Linda, es que está para mí tiene mucho que ver con este proceso transformador, ¿no? Que es poder de alguna manera convertir en esa punta de lanza que permita que no sigan ocurriendo. Entonces, eso es lo que yo siento que tu trabajo con Luisa favorece fundamentalmente, porque sacamos del ámbito, al principio que comentaba, del ámbito íntimo, del ámbito privado, toda una historia como la que lamentablemente tuviste que vivir para poderla convertir, ¿verdad? Para que tenga un impacto positivo en la vida de otras mujeres, por supuesto, y sobre todo reivindicar esos derechos y exigir esa igualdad. Yo estoy de acuerdo contigo que la impunidad es uno de los peores males. Y decía yo al principio, no sé si lo escuchaste, lo quise escuchar, que pareciera que es como que el sistema, ¿sí?, no le interesa entender de qué se trata, ¿no? Y eso es lo que creo que todos los que trabajamos en estas áreas de salud mental, en las áreas de trabajo con las mujeres, necesitamos sostener como una causa, ¿no? Linda, hay una cosa interesante en relación a todo este trabajo y acercándonos un poco al final, y es que ¿qué planes tienes con Luisa y tú? ¿Qué planes tienen? ¿Cómo se han imaginado ustedes seguir dando a conocer el libro y haciendo de esto, como tú lo dijiste, un libro educativo, un libro que acompaña, un libro que empodera a otras mujeres en situaciones parecidas? ¿Qué iniciativas han pensado, o a pesar de los tiempos tan difíciles, ¿no?
Bueno, inicialmente el libro fue presentado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sí. pero eh, bueno, estamos en la promoción del libro inicialmente y bueno, esperamos obtener en la medida de lo posible todos los elementos necesarios para que esta historia sea llevada, o este libro, esta memoria histórica sea llevada a diferentes espacios, tanto los educativos, eh, como los colegiales. Es muy importante, no porque sea mi historia, no, sino porque Y bien porque es tu historia. Y Doble también porque es tu Crimen historia. narra todo una parte del contexto de lo que ha ocurrido durante esta historia, porque está desde mi punto de vista y no como otros pretendieron en algún momento desviarla o justificar este tipo de crimen. Antes de que no me vayas a despedir, por favor, quería hacer énfasis específicamente cuando te referías al tema de la violencia contra las mujeres. Y ciertamente hay mucha, o la sociedad está acostumbrada a ver como que estos delitos son del ámbito privado. Y muchas víctimas, muchas mujeres, que les da pena de alguna manera denunciar o ser criminalizada, ser juzgada, ser revictimizada por este tipo de delitos, o porque aquella mujer, bien sea víctima o no víctima, en general, joven, adolescente, mujer, lo importante es que reconozca que la luz pública, que no puede estar encerrada en las cuatro paredes, que debes buscar ayuda, que debes denunciar, que debes buscar apoyo en vecinos, familiares, amigos, instituciones, ONG, activistas. Debemos denunciar este tipo de delitos, que no podemos mantenerlos ocultos, que deben tomar las voces. Lo importante, denunciarlo, es muy importante para prevenir este tipo de delitos, para que esto no ocurra. Y allí estaba mi objetivo durante estos 20 años, denunciando. ¿Y cuál es el objetivo de Doble Crimen? Que estos crímenes que cometió un hombre, un sujeto, a mí y un Estado también contra mí y mi familia, estos delitos, estos crímenes no se repitan. Así es. Y es allí el objetivo de todo esto. Así bueno, cualquier actividad que tengamos adicional con Doble Crimen, cualquier proyecto, lo estaremos presentando. Por favor. Y ahí quería reiterarte, porque personalmente siento que quedo en deuda contigo, con Luisa, con ustedes, porque este trabajo que ustedes han hecho se merece mucho, un espacio digno, además de difusión, de discusión y de conversación. Así que este programa está abierto a la orden, es de ustedes, es tuyo, para hacer, por supuesto, del conocimiento de la audiencia, cualquier iniciativa de difusión, cualquier iniciativa. Me encantó oírte decir las escuelas, las adolescentes tendrían que un tema importantísimo en estos tiempos también. Entonces quiero poner, por supuesto, a la orden este espacio para ti, cuando lo necesites, cuando quieras, cuando lo consideres, y por supuesto comprometerte a que volvamos a conversar sobre doble crimen, tortura, esclavitud sexual e impunidad, y cómo irás logrando, sin duda, con el consenso de todos quienes creemos en tu trabajo y quienes creemos en esto, esa labor transformadora y poderosa, educativa, que te has planteado a partir de tu historia, de tu testimonio tan impecablemente trabajado como aquí en Doble Crimen. Así que agradecida, Linda, por esta oportunidad. Gracias a ustedes, gracias, y bueno, a la audiencia también. Muchísimas gracias, mi querida Linda. Y ustedes, querida audiencia, que consecuentemente se mantienen allí a pesar de los silencios que el internet y la electricidad en esta ciudad nos obliga a tener, pero aquí estamos, y además espacios y trabajos, conversaciones como esta con Linda Loaiza,
nos estimula y nos invita a seguir adelante y a mantenernos en este proceso de reflexionar con ustedes todos los jueves estos temas tan importantes que tienen que ver con la afectación emocional, con lo que es la psicología y cómo todo esto lo podemos transformar, y ese ha sido el objetivo del programa de hoy, en argumentos, en conceptos, en criterios, en decisiones ciudadanas, tanto en hombres como mujeres, que nos conduzcan a vivir situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo en pandemia, pero con un mínimo de dignidad y un mínimo, por supuesto, de conexión con lo posible para potenciar la esperanza y de alguna manera las transformaciones que necesitamos. Yo quiero, sin duda, hoy más que nunca agradecerle a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, este espacio, a Willy Cercaya, la confianza en su trabajo de producción, a Carlita Sons en su tenacidad y su constancia en acompañarnos también justamente en la producción de este espacio, Gregorio González, que nos asiste en los controles, a ustedes, querida audiencia, que nos reciben todos los jueves, para, hacer este alto en estos temas tan importantes como son psicología y ciudadanía. Y a mí no me queda más, después de esto, que desearles, por supuesto, una feliz tarde y, sobre todo, buen provecho. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.